Ahora sí. Bien, por favor quiero que se ubiquen en la carta a los Efesios, capítulo 2, verso 14, 15 y 16. Efesios 2, 14, 15 y 16. Es una palabra conocida por todos. Hoy vamos a hablar acerca de caminar en el orden que Dios quiere. Creo que nuestra vida merece y necesita un orden en todas las áreas. Dice Efesios 2, 14, 15 y 16, tres versículos vamos a tomar de allí. Si tiene para tomar nota, por favor hágalo. Dice, porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante un sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Verso 15, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad. Creó de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz. Y esta nueva humanidad tiene un para qué o un por qué. Verso 16, para reconciliar con Dios a ambos pueblos en uno solo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Amados, esta palabra me llama la atención porque no podemos desconectar lo que hemos trabajado durante todo el año acerca de lo que somos, de lo que es la iglesia, es la nueva humanidad. Dice la Biblia claramente, el apóstol Pablo, que de los dos pueblos, el judío, para quien era la promesa, y los gentiles, derribó toda enemistad, todo muro, e hizo uno solo. Y entendemos ahora que el pueblo de Dios es la iglesia. Cuando leemos este versículo tan esclarecedor y tan comprometedor, porque establece ahora que nosotros, cada hijo de Dios que ha reconocido a Cristo como su Señor, que es parte del cuerpo de Cristo, evidentemente ahora es una nueva humanidad o una nueva creación. La nueva humanidad, claro que ya entendemos y sabemos que es el resultado, escúcheme, la nueva humanidad, usted y yo, somos el resultado de la obra de la cruz. Por eso, al entender que somos una nueva humanidad, sabemos ya que somos participantes de esta nueva realidad. Esta nueva realidad es que somos una nueva creación. Por eso la palabra en esta versión nos dice que somos una nueva humanidad. Y desde antes de la creación de todas las cosas, y quiero que podamos volver a repasar esto, desde antes de la creación de todas las cosas, esta nueva humanidad ya estaba en un plan eterno de Dios. Antes de que Dios formara toda la creación, existía ya en su plan eterno, en su propósito, constituir una nueva humanidad. Y es maravilloso entender, yo no sé si a usted le pasa, pero por lo menos a mí me da mucho regocijo el entender que estábamos pensados en el corazón, en la mente eterna de Dios para ser una nueva creación. Escúchame esto porque es demasiado importante y es trascendental. Estábamos pensados, planificados desde antes de nacer, estábamos pensados para que fuéramos parte de esta nueva creación. Es maravilloso, es un privilegio, definitivamente son buenas noticias el saber que Dios nos había pensado ya para que tomáramos parte de su propósito y de su plan eterno. Ahora, esta nueva creación que es la iglesia, esta nueva humanidad está sustentada, escúcheme, en una nueva naturaleza. Está sustentada en una vida indestructible. Esta nueva humanidad que porta la naturaleza de Cristo procede del sacrificio eterno de la cruz, procede del Hijo de su amor, del Hijo amado de Dios. Por eso hoy, con toda responsabilidad y al saber esta realidad, amados, entendiendo lo que somos, escúchenme, el mundo
Las personas, este sistema terrenal necesita con ansias, aguarda, dice la palabra, la manifestación de nosotros, los hijos de Dios. Este mundo, este sistema que no aguanta más, está esperando la manifestación de esta nueva raza, los hijos de Dios, la iglesia, la nueva humanidad. Está esperando nuestra manifestación. Esta nueva humanidad, que dicho sea de paso, es creada en Cristo, por favor recíbame esto, esta nueva humanidad tiene como deber expresar la nueva vida. Si somos nueva creación, portamos la naturaleza del Señor, portamos la vida de Cristo. Amados, necesitamos expresar esta vida, necesitamos expresar la justicia y la santidad que nos proporciona esta vida. Ahora, ¿por qué necesitamos expresar todo esto? Porque esta nueva forma de vida que ya tenemos, cuando recibimos esta vida, dimos la nuestra y vino la vida del Señor a habitarnos. Esta nueva forma de vida afectó todo nuestro entorno. No somos los mismos ya. Claro, hay algunas cosas en las que estamos trabajando, pero es su Espíritu en nosotros los que terminará de completar esa obra. Pero esta nueva forma de vida que tenemos debe afectar todo nuestro entorno, principalmente comenzar por nuestro hogar, debe afectar nuestra casa, nuestros matrimonios, nuestros hijos. Debe afectar todo lo que está a nuestro alrededor, debe afectar las personas, los vecinos y después, amado, impregnar a todos con esto que ya portamos. El apóstol Pedro en la primera carta, capítulo 4, verso 1, dice: por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud. Escuche, asuman también la misma actitud de Cristo, porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado. Esa es nuestra realidad. Al sabernos la nueva humanidad, la nueva creación en Cristo, sucedió un antes y un después. Hemos sido perdonados, hemos sido abrazados, adoptados por el Señor con su amor y hemos roto con el pecado. Ahora esto tiene un sentido, el verso 2 de 1 Pedro 4. Para vivir el resto de nuestra vida terrenal no satisfaciendo las pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. ¡Qué tremendo es esto! De manera que el propósito de ser esta nueva humanidad también incluye el dejar una vida pasada. Ya lo que éramos pasó. Todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, pero tiene un porqué y un para qué. Y es vivir nuestra vida terrenal, dice, no satisfaciendo sus pasiones, sino viviendo según la voluntad de Dios. Y cuando yo veo que el apóstol Pedro nos exhorta de esta manera, entiendo que él está hablando de que lo que nos sucedió internamente, lo que recibimos y de lo cual hoy somos parte, eso nos habla de un orden, de caminar en un orden. Esto nos habla de que en todo momento, amado, estamos llamados a vivir, a caminar en el orden que Dios quiere. Este 2025 estamos llamados a caminar en el orden que Dios quiere. Esta vida debe llevarnos a vivir, a establecer, a caminar, a manifestar el orden que Dios quiere. Esta nueva humanidad que ya sabemos que porta la vida y la naturaleza del Hijo de su amor, recíbame esto por favor, tiene que manifestar, tiene que evidenciar las características de esta naturaleza. Asuman también ustedes la misma actitud de Cristo. Tengan en sus vidas, tengamos en nuestras vidas ese orden. Lo que manifestó y lo que expresó Cristo es lo que nosotros también necesitamos expresar, como dije, en nuestros hogares y después hacia los demás. Ahora, ¿cuál es la actitud? Porque podría ser una muy buena pregunta. ¿Cuál es la actitud, pastor, que asumió Cristo?
Dice que la actitud, en la misma palabra, en el mismo verso está la respuesta. La actitud es para no satisfacer las pasiones humanas, sino cumplir la voluntad de Dios. Cuando nuestras pasiones, cuando nuestras conclusiones, cuando nuestro carácter o nuestras terquedades no nos gobiernan, sino que es la voluntad de Dios, su vida en nosotros, estamos diciendo, hay un orden en mi vida. Estoy caminando, expresando, manifestando el orden de Dios. El verso 3 dice, pues ya basta con el tiempo que han desperdiciado haciendo lo que agrada a los incrédulos, entregados al desenfreno, a las pasiones, a las borracheras, a las orgías, a las parrandas y a las idolatrías abominables. Todo esto, el caos, todo esto era desorden en la vida de alguien. En la antigua creación esto formaba parte de un desorden, era parte de un desorden. El verso 4, a ellos les parece extraño que ustedes ya no los sigan en sus excesos de inmoralidad y por eso los insultan, pero ellos tendrán que rendirle cuentas al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. El verso 6, por esto se predicó el mensaje de las buenas noticias también a los muertos, para que a pesar de haber sido juzgados según criterios humanos en lo que atañe al cuerpo, ustedes vivan conforme a Dios en lo que atañe al espíritu. ¡Qué tremendo! Amados, quiero que por favor pueda recibir y entenderme esto. Caminar, vivir en el orden de Dios, tiene que ver con ser coherentes con lo que decimos que portamos. Caminar bajo el orden de Dios tiene que ser, repito, coherente con lo que decimos que portamos. ¿Coherente con qué? Con las acciones que mostramos, que manifestamos a los demás. El que porta esta vida viene a establecer orden en muchos aspectos. Y este orden, por supuesto, que comienza a gobernarnos en nuestro interior, desde lo interno, y todo lo que se manifieste y todo lo que se exprese estará conectado con el orden de Dios. Este orden, repito, principalmente comienza aquí adentro en el corazón, en los pensamientos. Y luego, al ser gobernados por este orden, todo lo que usted haga impregnará sus acciones. Todo lo que usted haga desde el orden de Dios impregnará su familia, su modo de servir a Dios. Todo lo que usted haga desde el orden de Dios, todo lo que usted haga será por causa del propósito. Su tiempo será ordenado, su pasión por el Señor será ordenado, su generosidad será ordenada. Es decir, todo lo que nos compete, todo lo que tengamos que administrar, todo lo que compete a la administración tendrá un orden. Esta nueva creación no está desligada del orden que produce la vida que recibimos. No. Esta nueva creación obedece, ordena su vida. Esta vida nos lleva a caminar, a vivir en lo que Dios quiere. Primera de Corintios 14:33 dice, porque Dios no es, mire lo que comienza a decir, lo que no es Dios. Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. Qué tremendo esto. Porque Dios no es un Dios de desorden, sino que es un Dios de paz. Otra versión dice, porque Dios no es Dios de confusión. La TLA dice, porque a Dios no le gusta el desorden y el alboroto. Ahora, cuando hablamos de que Dios es un Dios de orden, estamos diciendo que ese es su carácter, que esa es su naturaleza, es su característica, ser un Dios de orden. Dentro de sí mismo, Dios nos muestra, Dios es un Dios de orden. Esa es su naturaleza. Y si vemos la Escritura, lo contrario a la paz es el desorden. Lo contrario a la paz es la confusión, es el alboroto. Por eso, para que haya paz en nosotros y en todo lo que está a nuestro alrededor, debe haber orden. ¿Por qué?
Porque Él es un Dios de orden. Porque Él es un Dios de orden. Por ende, al comprender estas cosas, esta naturaleza que está en nosotros, esta nueva naturaleza, debe producir su orden. Y una de las evidencias de ese orden de Dios lo vemos en el diseño de la creación. Y quiero pasar por aquí rápidamente para ganar tiempo. Dios creó, si nos vamos a Génesis 1, y dicho sea de paso, lo dejo de tarea para leerlo. Génesis 1, ¿cómo vamos a leer Génesis 1? Vamos a verlo, a leerlo desde el orden del que estamos hablando, de que Dios es un Dios de orden, porque cada cosa tuvo su lugar. Eso nos muestra que Dios, su naturaleza, su característica principal es que es un Dios de orden. Dios creó un universo ordenado que abarca la ubicación específica de las galaxias, los planetas, las estrellas. Todo eso tiene lugar, todo eso obedece a un orden. Hasta el paso del tiempo, el día, la noche, hágase el día, la luz, la noche, todo eso nos habla de que Dios es un Dios de orden y que toda la creación fue ordenada de acuerdo a su plan. Vemos, repito, en el inicio de la creación, que cada cosa tuvo un día. En la creación, cada día se hizo algo y fue ordenado cada cosa. Nos muestra que Dios es un Dios de orden, es su principal atributo. Ahora, todas las cosas tienen un diseño ordenado, porque dice Hebreos 1:3, Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. En Génesis 1:1 dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Verso 2, y la tierra estaba sin orden y vacía. Fíjense, hay un caos. La tierra está como sin orden y está vacía. Dicen otras versiones, la tierra no tenía ninguna forma. La tierra era un caos total. Y las tinieblas cubrían la superficie del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Amados, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que desde el principio Dios nos muestra que todo funcionó de acuerdo al orden que Él le dio. Creó todo, pero a cada cosa le asignó un lugar. Repito, quiero ser intencional. Eso habla de un orden. Lo hizo en la creación. En Génesis 1, léalo por favor, entendiendo y viendo que cada día hizo en la creación todas las cosas. Para cada día hay creación, pero hay un orden. Y Dios hizo el orden, estableció el orden en la creación. Y Dios a través de su Hijo vino, amados, Dios a través de su Hijo vino a terminar con el desorden. Lo hizo en la creación. Le dio un lugar, le dio un orden a cada cosa. Dios vino a terminar con el desorden, con el caos, con el vacío que había en nuestras vidas. Antes de reconocerlo y aceptar el plan de salvación, nuestra vida era un principal desorden. Había caos, había tinieblas, había vacío. Pero cuando aceptamos ese plan de salvación, su vida vino a nosotros, fue impartida para establecernos en su orden. Cuando algo está en orden, significa que todo está en su justo lugar. Cuando algo está en orden, significa que cada cosa en nosotros tiene su sitio. Ahora, vendría bien hoy reflexionar y preguntarnos, estamos iniciando este 2025, pero sería bueno reflexionar hoy, y estas son preguntas para reflexión. ¿Qué cosas en nosotros, en lo interno, deben volver al orden de Dios? Sería bueno preguntarnos, Señor, en este 2025, ¿qué cosas deben volver a entrar en tu orden? ¿Qué necesitamos sacar de nuestras vidas que todavía controlamos para entregárselas a Dios y decirle al Señor,
coloca las cosas en su justo lugar. Señor, ¿qué cosas de mí, de mi carácter, de mi forma de ser, de mi forma de servir, todavía no están en total orden? Sería una muy buena reflexión y orarle al Espíritu Santo que nos guíe, que nos ayude a identificar qué cosas necesitan permanecer en el orden. Y cuando el apóstol Pablo dice que Dios no es un Dios de desorden, para esa palabra utiliza la palabra griega que es akatastasía, que implica que Dios no es inestabilidad. Dios no es inestabilidad. Dios no es conmoción o alboroto. Dios no es así. Más bien, Dios es un Dios de paz. Repito, Dios es un Dios de paz. Dado que Dios es un Dios de orden, debemos seguir su ejemplo. Dios no espera menos de nosotros. Dios espera que nosotros podamos someternos a su orden. Dios espera eso. Comencemos, amados, por las pequeñas cosas. Debemos seguir su ejemplo. Comencemos por las pequeñas cosas, por las cosas que nos parecen que son insignificantes, pero pongámonos a cuenta con el Señor. Isaías 1:18 dice: vengan, pongamos las cosas en claro, hablándole Dios a Israel, que de aquí perfectamente podemos sacar una enseñanza para nosotros. Vengan, pongamos las cosas en claro, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como escarlata, quedarán blancos como la nieve. Aunque sean rojos como la púrpura, quedarán como la lana. ¿Están ustedes dispuestos a obedecer? Comerán si obedecen lo bueno de la tierra. Si se niegan y se rebelan, serán devorados por la espada. Del Señor mismo lo ha dicho. Qué interesante que Dios le llama la atención a su pueblo. Y hoy vuelve a hablarnos esa misma voz. Hoy vuelve a hablarnos esa misma voz. Dios quiere que pongamos nuestra vida en un total orden. Primera de Pedro 5:6 dice: humíllense bajo el poder de Dios para que Él los enaltezca cuando llegue el momento oportuno. El verso 7. Dejen en las manos de Dios todas sus preocupaciones. Quiero pedirte que las preocupaciones del tiempo presente no pongan tu vida en desorden. Que las situaciones del tiempo presente no pongan nuestra fe en un completo desorden. Al contrario, dice el apóstol, nos recuerda: dejen en las manos de Dios todas sus preocupaciones. Alguien tiene que entender esto hoy. Dejen las preocupaciones, sus preocupaciones, en sus manos. ¿Por qué? Porque Él cuida de ustedes. Eso se llama orden también, porque Él cuida de ustedes. Tengan cuidado y estén siempre alertas, pues su enemigo, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Verso 9 de Primera de Pedro 5. Resistan sus ataques, como manteniéndose firmes en la fe, manteniéndose firmes en la fe. Recuerden que los hermanos de ustedes en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos, y después que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo, Dios mismo, por favor, reciba esto. El orden de Dios, después de haber atravesado por preocupaciones, que sin duda a lo mejor la vamos a tener en este 2025, pero después de haber confiado en el Señor, de colocar nuestras preocupaciones, los sufrimientos en sus manos, dice el orden de Dios, Dios mismo los restaurará. Dios mismo los hará fuertes, firmes, y les dará seguridad. Bendito sea el nombre del Señor. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Es interesante volver a destacar la importancia y la trascendencia de esta palabra, el orden de Dios.
caminar en el orden de Dios. Es algo que vamos a desarrollar en este mes de enero. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir la misericordia y encontrar la gracia que nos ayuden oportunamente. Amados, ha sido una palabra que ha venido direccionada por el Señor. Entren en el orden. Este 2025 necesitamos entrar, caminar en el orden de Dios. Fíjense que Génesis capítulo 1, verso 17 dice: Dios colocó en la expansión del cielo los astros para alumbrar la tierra. Orden. Lo hizo para gobernar. ¿Qué hizo? Colocó cada cosa en su lugar. ¿Para qué? Lo hizo para gobernar. Para gobernar el día y para gobernar la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y Dios consideró que esto era bueno. ¿Qué era bueno? Separar la luz de las tinieblas, el día, la noche. Colocar en la expansión del cielo los astros para alumbrar la tierra. ¿Para qué? Para gobernar. Es precisamente lo que el orden de Dios se propone hacer en nosotros. El orden de Dios viene a nosotros para gobernarnos. Dios quiere gobernarnos con su orden. Por eso llamo a la reflexión a todos. Eso me incluye. ¿Qué cosas necesitamos rendirle al Señor? Dios nos habla muy fuerte y nos ha venido hablando desde la última semana del año pasado sobre esta palabra y la hemos estado comiendo y madurando para poder transmitirla y entender lo que Dios quiere hablarnos para este 2025. Si bien es cierto, es bueno, es maravilloso, es extraordinario saber que somos el pueblo de Dios, que somos el Israel de Dios, que somos participantes de su propósito, que tenemos parte en su propósito eterno, que somos hijos amados, que tenemos al Espíritu Santo viviendo en nosotros, que la vida del Hijo de Dios en nosotros nos ha dado una nueva naturaleza, que somos nueva creación. Es maravilloso saber que somos la nueva humanidad. Sí, es maravilloso saberlo. Pero una cosa es saberlo y otra cosa es vivir de acuerdo a eso que dice la palabra que somos. Necesitamos manifestar y ser coherentes, repito nuevamente, como lo dije recién. Necesitamos ser coherentes con lo que portamos, con lo que somos y con lo que manifestamos. Para eso el Señor nos vuelve a convocar y hablar de entrar en un orden. Dios quiere gobernar. Lo hizo en Génesis con la creación. Separó cada cosa. El orden de Dios viene a nuestras vidas para eso. Para separar algunas cosas y colocarlas en el justo lugar para poder gobernarnos. Y dice la palabra, y Dios consideró que esto era bueno. Claro que es bueno entender a qué hemos sido llamados. Claro que es bueno saber y entender que somos gobernados por Él. Claro que es bueno entender que su Espíritu en nosotros quiere gobernarlo todo, quiere enseñarnos, quiere recordarnos, quiere conducirnos en decisiones, en pasos importantes que tendremos que dar en este 2025. Y eso se llama orden, el orden del Señor. Amados, para ir cerrando, no conseguimos el orden por nuestros propios esfuerzos de control. Nadie puede caminar en el orden de Dios por su esfuerzo. No podemos tratar de controlar muchas cosas en lo personal y creer que eso significa orden. Amados, nuestros esfuerzos, nuestro control, mediante nuestro criterio, no puede producir el orden de Dios. Ahora, ¿qué produce vivir gobernados por el orden de Dios? Es que todos los días usted y yo seamos capaces
de rendirnos al Señor, de rendirnos por medio de su Hijo Jesucristo, por su Espíritu que ya nos habita. Para que haya orden, necesitamos rendirnos. Necesitamos entender, repito, que lo que ya está dentro de ti, nada más y nada menos que la vida del Hijo de Dios, que es su Espíritu en ti, necesitamos entender que al portar esto, debemos ser y entrar, debemos ser gobernados, entrar en el orden que Dios quiere. Sabe que creo por el Señor, en verdad creo por el Señor y por su Espíritu, que aquí hay gente que debe ya dejar de resistirse. Tenemos que, amados, soltar muchas cosas y entrar en el orden de Dios. Necesitamos dejar de postergar muchas cosas. Tenemos que pedirle al Señor su intervención, su Espíritu en nosotros. Nos va a señalar y nos va a indicar qué necesitamos rendir, qué necesitamos cambiar. Porque no se trata de esfuerzo humano. Es que ya lo que portamos nos enseñará, nos guiará para poder entrar en el correcto orden de Dios. No hay tiempo de avanzar de acuerdo a lo que creo o de acuerdo a lo que puedo o sencillamente de acuerdo a mis criterios personales. No se puede avanzar mediante criterios personales. No se puede servir al Señor como creo, como pienso o como me gusta. No se puede servir así. Es que hay un llamado permanente de Dios a rendirnos a su voz, a rendirnos a su gobierno, a rendirnos a su palabra. No podemos comenzar este 2025 con cosas irresueltas todavía. No hay tiempo. Dice la palabra, el tiempo es corto. El tiempo es corto mientras estemos en esta tierra. Usted y yo estamos diseñados, creados aquí en este plano terrenal para vivir de acuerdo al orden de Dios. Dios nos está llamando a su orden y su orden nos hará estar en paz con Él. Su orden producirá paz en tu matrimonio en medio de los conflictos que a lo mejor vas a vivir. Su orden te hará estar en paz en tu matrimonio, con tus hijos. Y sabe que muchas cosas que nos sucedieron o que nos han venido sucediendo estos últimos años, que a lo mejor no hemos podido resolver, se debe a que todavía no hemos entendido qué es caminar bajo el orden de Dios. Nuestros matrimonios, repito, tienen que entrar en el orden de Dios. Nuestro carácter tiene que ser moldeado por las manos del alfarero. Tiene que ser ordenado por ese alfarero que cuando nos da su molde, su forma, es de acuerdo a lo que Él quiere. Nuestro carácter principalmente tiene que ser quebrados en las manos de ese alfarero, y cuando ese alfarero quiebra, destruye eso. No es para dañar, sino para construir algo mejor de acuerdo a su orden y a su diseño. Necesitamos caer en esas manos, necesitamos estar en esas manos constantemente para que nos den la forma que Él quiere. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere que nadie pueda vivir contrario en despropósito, contrario a su propósito. Por eso hoy nos recuerda y nos convoca para hacernos entender lo importante que es caminar en el orden de Dios. Es una muy buena oración el decirle hoy al Señor y todos los días, Señor, quiero entrar en tu orden, quiero vivir en tu orden, quiero caminar en tu orden, quiero que irrumpas en mi vida y comiences a colocar cada cosa en su justo lugar. Comienza por mí, comienza por mi carácter, comienza por mis decisiones, comienza por mi casa, comienza por mi matrimonio, por mis hijos y luego afecta a lo demás.
Es tan hermoso y tan bueno Dios que el Señor nos recuerda que Él quiere que todos nosotros, esta nueva creación, pueda desarrollarse, vivir bajo su completo orden. Repito lo que dice la palabra en la carta del apóstol Pedro: asuman ustedes la misma actitud de Cristo. Si bien es cierto, hubo una muy buena actitud de Cristo en todas las cosas, también es cierto lo que Jesús dijo un día: no vine a hacer mi propia voluntad, vine a hacer la voluntad de mi Padre. No hay caos, no hay desorden en mi voluntad, en lo que quiero y lo que el Padre quiere. Es una misma voluntad. Asuman también ustedes la misma actitud. ¿Por qué? Porque mientras estén viviendo en este plano terrenal, ustedes no podrán satisfacer sus pasiones humanas, sino que cumplirán la voluntad de Dios. Es hermoso esta palabra, es hermosa esta palabra. Vivamos en la actitud que Dios quiere. No puede haber conflicto con lo que quiero y lo que Dios quiere. Debe haber claridad en lo que Dios quiere. El orden que Dios quiere no es el orden que yo quiero. Es una palabra de reflexión, véalo como una base que estamos construyendo para desarrollar todo lo demás. No todo está dicho hoy. Hay mucho más y estos domingos Dios nos dará la oportunidad de conectarnos o de estar juntos, no sé. Pero Dios nos dará la oportunidad de terminar de construir este pensamiento. Aleluya. Repito, porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. Esta es nuestra base. Dios no es un Dios de alboroto, de desorden, de caos, de vacío, de confusión. No, Dios no es así. Dios, todo lo que hizo, lo hizo con un justo orden. Dios no es inestable. Dios no es Dios de conmoción. Dios es un Dios de orden, es decir, es un Dios de paz. Es un Dios de armonía. Y estas características de lo que describe que es Dios, esas características tenemos que vivirlas, expresarlas, manifestarlas, que Dios es un Dios de orden. Repito, y que Dios no espera menos de nosotros. No espera menos de nosotros el Señor. Pongámonos a cuenta con el Señor y permitamos que su orden gobierne nuestra vida y la que dependen de nosotros. Amados, que estos días sean de reflexión de esta palabra, de meditar esta palabra. Quiero invitarlo a que pueda meditar en esta palabra, a que pueda darle el lugar que corresponde al Señor a través de esta palabra y que pueda entender que Dios nos ha llamado en este año no a vivir como lo hicimos en el 2024, no sé, medio bien o casi llegando. No. Dios quiere un completo orden en nuestras vidas. Déjenme decirle algo a alguien: muchas de las cosas que no han funcionado o que quizás no se han podido dar en algunos de nosotros ha sido porque ha habido un desorden en nuestras vidas. Y cuando hablo de desorden, no estoy hablando de que estamos haciendo algunas cosas malas, no. Estoy hablando de darles prioridades a otras cosas. Hemos priorizado otras cosas y hemos dejado a Dios en otro lugar. Otras cosas han sido prioritarias, urgentes, necesarias para nosotros. Y hemos quitado a Dios del lugar que corresponde. Sería bueno hoy decirle al Señor: Señor, no quiero revertir las cosas. Quiero que tú seas el primero, que tú seas el orden y de ahí hacia abajo todo en mi vida pueda ser gobernado por ti. Amados, muchas cosas que a lo mejor
tuvieron estorbos han sido porque no hemos administrado o le hemos permitido al Señor su orden en nosotros. Y Dios nos llama hoy a entrar y a aceptar y a caminar en su orden. Señor, te doy gracias en esta noche. Gracias por tu palabra. Gracias, Padre, por tu palabra. Señor, tu palabra que conoce nuestras intenciones y lo más profundo de nuestros corazones. Tu palabra que nos conoce, Padre, ha venido hoy, Señor, a conmovernos, a llamarnos la atención para hacerlos ver, para hacernos entender que necesitamos colocar muchas cosas en nuestras vidas en este 2025 en su justo lugar. Señor, te pedimos por tu Espíritu en nosotros, Padre, que nos confrontes, que nos exhortes, que nos guíes. Podamos ver claramente qué cosas vamos a colocar en su justo orden, que tú nos ayudes en esto, Espíritu Santo de Dios. Guíanos, que podamos terminar o tomar decisiones determinantes hoy. Si es nuestro carácter, Señor, queremos que nuestro carácter esté gobernado por tu orden. Si es nuestra manera de servir, de amar, de pasión por ti, Señor, que esto esté en el orden correcto. Que no hayan otras cosas terrenales, temporales, más importantes que amarte, que servirte, que entregarnos y rendirnos por completo a ti, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, porque no queremos vivir de acuerdo a un orden humano, según nuestras conclusiones, posiciones personales o criterios. Señor, nos deshacemos de todo eso y te pedimos, oramos, Señor, y que tu Espíritu hoy nos conduzca en estos días, Señor, a vivir bajo tu orden. Que todo lo que construimos nosotros, eso quede a un lado, y que tu orden en nosotros, y que tu orden en nuestras familias, en nuestros trabajos, en nuestros planes o agendas de este año, esté gobernada primeramente por tu orden. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.